página que corresponde, sí. Bueno, entonces, vamos a resolver este ejercicio. A ver, ¿qué es este ejercicio? Tenemos, en principio, una transformación lineal, que es el operador diferencial de primer orden, que quiere decir que a cada vector del dominio, siendo el dominio las funciones infinitamente derivables, continuas, infinitamente derivables, le corresponde una del codominio que es el mismo, por eso es un operador. Los operadores son de este tipo. Y entonces, a cada i de acá le corresponde una función aquí. Vamos a ponerle una f de x acá, a través de L. Y entonces me dicen, bueno, yo sé que a la función seno de x, ¿no? I sub p de x, a la función seno de x le corresponde, bueno, vamos a ponerle otro nombre acá, le corresponde una que yo no sé cuál es, que es f de x, a través de L. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo haga L de seno de x, me tiene que dar f de x. ¿Y quién es L de cualquier función i? Es i', ya no me acuerdo que habíamos puesto, i' más 3i. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, L de seno de x será seno de x' más 3 veces seno de x. ¿Quién es entonces f de x? Esto es f de x, ¿no? L de seno de x me tiene que dar f de x. Seno, la derivada de seno de x, ¿quién es? Coseno de x, ¿no? Más 3 veces seno de x, esto es f de x. Es decir, si yo a la función seno de x le aplico la transformación, llego a esto. ¿Hasta acá vamos? ¿Se entiende cómo busqué f de x? Sí, eso sí. Muy bien. Entonces, ahora, digamos, ¿cómo encuentro todas las soluciones? Que es la parte B, ¿no? Hallar L a la menos 1 de f de x. Digamos, yo ya sé que a esta f de x proviene de esta, pero también sé que va a haber muchas otras que todas van a ir a esta f de x. Y entonces lo que me dicen es que busque todo el conjunto. Todo el conjunto es lo que me piden en B. ¿Mm? Bueno, esto era la respuesta de A. Lo que me piden en B es todo el conjunto, es decir, en B me piden que halle todas las I tales que L de I sea coseno de X más 3 seno de X. O lo que es lo mismo, me dicen que encuentre I tal que L de I era I' más 3i sea coseno de x más 3 seno de x. Bueno, yo sé, porque recuerdo lo de la clase pasada, que la solución... ¿Puedes subir un segundo? ¿Puedo subir? Sí, decime. ¿Ahí? Un poquito más. Ahí está. Perfecto. Dale, tranqui, que de paso toma un mate. ¿Listo? Sí, ya está, gracias. Dale. Bueno, entonces yo sé que todas las soluciones de una ecuación diferencial, ¿no? En realidad lo que tengo que estar resolviendo ahora es esta. Bueno, yo sé que todas las soluciones de una ecuación diferencial las puedo escribir como I igual a alguna particular más todas las del homogéneo, ¿no? Tal que I particular, yo sé que L de I particular sea efectivamente coseno de X más 3 seno de X. Así voy a sacar la particular. Y L de I de la homogénea me dé 0. Es decir, así encuentro I particular y de homogénea. Bueno, I particular, ¿hace falta que yo resuelva todo o no? ¿Qué les parece? ¿Y la particular la tenés?
Claro, a mí ya me dieron una. Hay muchas, ¿eh? Hay infinitas. Yo podría buscar otra. Y yo creo, a ver si no me equivoco, que, a ver quién había hecho el ejercicio, Nicolás. Vos, Nicolás, pusiste otra, ¿no? Hiciste otra y particular. Aplicaste todo el método de buscar la particular haciendo una constante por las del homogéneo, el método que hicimos antes, que estaba muy bien, ¿eh? Muy bien. Pero digo, ¿para qué voy a hacer todo eso? Sobre todo si tengo multiple choice y no me dan mucho los tiempos. Yo ya sé que y particular me la habían dado, y era seno de x. Entonces solo tengo que buscar y de la homogénea. Y sabía que y de la homogénea era E1, vamos a decir, vamos a poner todas, K por E a la menos 3, ¿se acuerdan? E a la menos AX. Bueno, para todo K. Entonces, con estas dos ya tengo todo, miren, y es seno de X o I de X, ¿no? Para decir, I de X es seno de X más K por E a la menos 3X para todo X perteneciente a reales. Profe, una duda. Sí. ¿De dónde salió el e a la menos 3x de la solución homogénea? La solución homogénea lo hacíamos así para buscar la homogénea. Decíamos, si yo propongo, se proponía, lo repaso porque después lo vamos a tener que ver después. Proponíamos que la solución era del tipo e a la rx. Entonces, si eso es la solución, y' es r por e a la rx. Y entonces ponía esas dos cosas en la ecuación. Entonces me quedaba r por e a la rx más 3 por e a la rx igual a 0, ¿no? Esto es i' de la homogénea y esto es i. Y entonces sacaba factor común e a la rx y me quedaba r más 3 igual a 0. Y entonces de acá despejaba cuánto valía r, ¿eh? Esto es distinto de 0, entonces esto tiene que valer 0. Entonces R tenía que valer menos 3, para que efectivamente E a la Rx cumpla que I' más 3i es 0. Y entonces, en definitiva, siempre me quedaba, si yo ponía que la ecuación diferencial genérica era I' más AI igual a 0, entonces las soluciones eran I igual K por E a la menos AX. Esto pasaba siempre. ¿Se entendió? Sí, gracias. ¿Sí o no? Sí, dale. una consulta. O sea que esta forma de solución la podemos proponer siempre que tengamos un operador diferencial de orden 1, ¿no? Exactamente. Y ahora les voy a mostrar un operador diferencial de orden 2. Okay. Es decir, si tienen este operador diferencial y, bueno, quieren resolver la del homogéneo, ¿no? O sea, igualado a 0, esta siempre es de esta manera y chau, la del homogéneo. Por esto que puse acá arriba, pero bueno, por esto vamos a poner recordar, porque si no, no se va a entender. Profe, entonces, ese R más 3 sería como un polinomio característico, algo así. Exactamente, es lo que se llama polinomio característico, que yo no lo había puesto, pero ahora lo vamos a poner. Ahora lo vamos a poner porque ahora vamos a encontrar uno de orden 2. Voy a poner recordar acá. Este R más 3 es lo que le vamos a llamar polinomio característico. Exactamente, de orden 1. Pasa que era tan obvio que directamente dije, bueno, R vale menos 3, chau. Pero ahora vamos a ver que lo vamos a hacer un poco más, no difícil porque es una pavada, pero con uno de orden 2 y entonces ya la cosa va a cambiar. Vamos a definir lo que es el polinomio característico. Bueno, a ver cómo lo habías hecho, Nico. Lo habías hecho, me parece que bien, porque pusiste e a la menos 3x. Lo que no entiendo es que acá te estaría faltando una constante, porque son todas las funciones que, entonces fíjate que tiene que haber una constante.
K por, ¿no? Esta es la solución para nosotros. Que lo que yo vi es que vos habías puesto como que K fuera coseno de X, no sé, me pareció que había algo así, pero no, ahora veo que no, me parece que te equivocaste, Nicolás, ¿lo ves? No, yo lo hice mal, me decís, ahora lo entendiste, yo veía coseno e a la menos 3x, me gustó, pero ahora veo que nada que ver, porque veo que dice menos e a la 3x. Pero bueno, ahora lo hiciste bien, Nicolás, qué lástima, viste, un punto te sacabas. No, era un chiste, igual no te sacabas ningún punto, así que no te amargues. Profe, te Bueno, hago una consulta. O dale. sea que el núcleo de la transformación L en realidad sería, no es una transformación, sería un operador diferencial. El núcleo sería e a la menos 3x, el espacio Exactamente. generado por esa función. Muy Ok, bien, generado por esa función. Perfecto, muy bien. ¿Se entendió? Digamos, acá tengo la preimagen de f a la x. Si yo hubiera querido la preimagen de 0 de la función nula, si yo acá quería 0, bueno, la preimagen era un conjunto, ¿no? Lo que iba al 0 era esto, o sea, las i tales que L de esas I van al 0, que no es otra cosa que el núcleo de la transformación. ¿Se entendió? perfecto, sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces estamos en condiciones de ver ahora la ecuación diferencial de segundo orden. Vamos, voy a poner ecuación de segundo orden. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el operador, como hacemos nosotros, digamos, no lo vamos, después se la muestro como ecuación diferencial, pero nosotros en realidad vamos a ver el OPSEA L también, de C infinito, porque ecuación diferencial de segundo orden, lineal a coeficientes constantes, es la única que vemos, ¿eh? Ustedes van a ver en análisis 3 la ecuación diferencial de segundo orden lineal con coeficientes no constantes, que también es bastante usada, yo la uso bastante, digamos, también, pero acá no la vemos, solo vamos a ver ecuación diferencial de segundo orden lineal a coeficientes constantes. Bueno, entonces, sea el operador diferencial con dominio en las funciones infinitamente derivables sobre los reales, tales que L de I sea de este tipo, I segunda, o sea, derivada segunda, más A1 por I' más A0 por I. Y entonces el concepto es todo lo mismo, ¿no? Igual que antes. Tengo el dominio, el codominio, operador, son el mismo. Le aplico L, a cada I le va a corresponder una f de x. Y entonces una ecuación diferencial va a ser hallar la preimagen de una determinada f de x. Entonces, en principio, ecuación diferencial homogénea va a ser hallar el núcleo, como decíamos antes. Ecuación diferencial homogénea, es decir, y segunda más A1 por I' más A0 por I igual a 0, en realidad las I son tales que I pertenecen al núcleo del operador. Esto, la homogénea. La homogénea. Subrayo, soy un poco obsesiva, chiques, ustedes me tendrán que perdonar, pero si no, no puedo, porque creo que no se entiende bien. Bueno, esto sería la homogénea, sería buscar el núcleo del operador, ¿no? Porque I segunda más A1 por I, quiere decir que L de I es 0. ¿Estamos? Y en cambio, una ecuación diferencial no homogénea
será buscar la preimagen de una función. Es decir, será del tipo y segunda más A1 por I' más A0 por I igual a f de x. La solución van a ser las I tales que L de I sea f de x. Es decir, I pertenece a la preimagen de f de x, ¿no? Esto es lo que uno ve. ¿Y cómo encontramos la preimagen? La encontramos diciendo que I sea una particular más todas las del núcleo, tales que I particular tales que L de I particular es la f de x, es alguna. Y L de I H es 0 porque es la del núcleo. Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer, para buscar la preimagen de una función, lo que es resolver una ecuación diferencial no homogénea, vamos a buscar la del homogéneo asociado, el I sub H, y luego una particular. Entonces empecemos cómo encontrar IH, solución de la ecuación homogénea. Profe, ¿podrías volver un cachitito para arriba que no terminé de copiar una cosa? Sí. ¿Ahí? Gracias. Dale, yo aprovecho cuando ustedes me piden eso a tomar mate, así que lo necesito porque se me seca la garganta, así que tranquilos. Ya terminé, profe, gracias. Listo. Entonces, encontrar IH solución de la ecuación diferencial homogénea. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que estamos buscando? Es hallar el núcleo del operador, ¿no? Y entonces acá, recordando el teorema que vimos la clase pasada, que yo no demostré, pero que enuncié, que decía que la dimensión del núcleo de un operador diferencial lineal era, bueno, ya para pensar en el núcleo ya es un operador diferencial lineal, ¿no? Es una transformación lineal. Entonces, que la dimensión del núcleo era el orden del operador diferencial. Entonces, en este caso, en operadores diferenciales de orden 2, la dimensión del núcleo es 2. Esto es un teorema que vimos la clase pasada, que no lo demostramos, lo vamos a aceptar, porque así no nos detenemos tanto tiempo, pero por supuesto que está demostrado en el apunte, creo, en el episodio, me parece que está demostrado. Y si no, bueno, me lo preguntan, lo buscamos, lo escribo, bueno, ya veremos, pero en el operador diferencial de orden 2, la dimensión del núcleo es 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hallar el núcleo, entonces, para hallar el núcleo, necesito encontrar dos funciones que pertenezcan al núcleo y que sean el LI, ¿no? Para hallar el núcleo, necesito dos funciones que pertenezcan al núcleo y que sean LI. Entonces, miren, las voy a llamar para, en vez de hidrohomogéneo, y que sean linealmente independientes. Entonces vamos a decir, bueno, es decir, base del núcleo, voy a decir base del núcleo del operador, vamos a llamarle Φ1, Φ2. Tal es que, obviamente, L de Φ1 me va a dar 0, L de Φ2 me va a dar 0,
y el conjunto Φ1, Φ2 es LI. Son dos funciones que sean LI. ¿Se entiende, no? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Listo. Sigo. Entonces, tengo que buscar dos funciones LI que cumplan que L de ellas me dan 0. Entonces voy a hacer lo mismo que hice antes, voy a proponer, total, como siempre en un espacio vectorial, uno quiere encontrar una base que tiene de un espacio de dimensión 2, con conseguir algunos dos vectores LI que estén ahí adentro, ya forman base. Entonces vamos a usar ese concepto acá. Yo voy a buscar dos funciones, las que a mí se me ocurran, que sean LI y que cumplan que L de ellas me da 0. Entonces ya está. Ya tengo una base del núcleo, ya tengo todas las soluciones de la homogénea, porque es una combinación lineal de ellas dos. ¿Está bien? Pero bueno, ¿cómo lo que se me ocurra? Bueno, no se me ocurren tantas cosas porque no soy tan buena en matemática. Entonces yo ya sé qué voy a proponer. Voy a proponer que las soluciones sean del tipo phi de x e a la rx, igual que antes. Pero voy a querer que, por supuesto, cumplan la ecuación diferencial. Entonces, ¿no? Que la satisfagan. Entonces, la ecuación diferencial homogénea asociada. Esto va a ser las soluciones del homogéneo. Entonces, bueno, voy a buscar phi', que es r por e a la rx, y voy a buscar phi segunda, ¿no? R cuadrado por e a la rx. Entonces, esto lo voy a reemplazar en la ecuación diferencial, que era esta, A1 por I' más A0 por I igual a 0, ¿no? Para buscar el núcleo de L, estará, vamos a poner así, núcleo de L, estará formado por las funciones I de C infinito tales que cumplan esto. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, como yo le estoy llamando phi a las funciones que digo que están en el núcleo, voy a reemplazar en I segunda, I prima, y voy a ver qué me queda para ver cuál es R, que es el objetivo en definitiva, porque yo ya estoy proponiendo que sea esto, pero yo no sé cuánto vale R para que cumpla en particular la ecuación que estoy queriendo. Entonces, reemplazo donde dice I segunda, derivada segunda, pongo R cuadrado por E a la RX, más A1 por la derivada primera, sería R por E a la RX, más A sub 0 por E a la RX igual a 0. Y entonces saco factor común E a la RX y me queda R cuadrado más A1 por R más A0 igual a 0. Y entonces acá obtengo lo que le llamo ecuación característica. Como E a la RX es distinto de 0, entonces lo que voy a obtener es lo que se llama ecuación característica, que es la que me va a permitir encontrar, es una ecuación de segundo orden, la que me va a permitir encontrar las raíces. Entonces tengo que encontrar las raíces de la ecuación característica para decir que las funciones, como es una ecuación de segundo grado, acá, una ecuación de segundo grado, voy a tener dos raíces. Entonces voy a tener dos funciones, que veré qué pasa cuando esas dos raíces, si son distintas, qué pasa, si son iguales, qué pasan, y si son complejas, qué pasan. Entonces vamos a tener tres posibilidades. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Sí, me impactó que sean complejas las raíces también, pero bueno. Podrían ser, vamos a hacer ejemplo de todo, que raíces sean reales, que las raíces sean complejas. La ecuación diferencial va a tener coeficientes reales, es decir que
va a tener raíces reales o complejas conjugadas. Pero puede pasar. Entonces vamos a ver todos los casos. ¿Estamos? Ustedes tienen que pensar que yo no les veo la cara. Y yo cuando doy clase miro las caras para ver si entienden. Entonces, perdón que les pregunte, que los moleste, pero yo estoy dando clase para ustedes, no a... Entonces los molesto y los voy a seguir molestando para que me contesten algo. Bueno, sigamos. Entonces quiero buscar las raíces. Entonces voy a tener para los distintos casos, vamos a poner casos. Entonces, primer caso, que las raíces sean distintas, ¿no? Casos de raíces de la ecuación característica. Característica van a ser, le voy a llamar R1, R2. Entonces, si R1 real y R2 real, R1 real, R2 real, pero ambas distintas, R1 distinto de R2, entonces voy a poder obtener dos funciones, voy a decir, solución 1, φ1 de x, la voy a llamar e a la R1 de x. Y solución 2, le voy a llamar e a la R2 de x. Ambas, yo sé que L de φ1 me da 0 y que L de φ2 me da 0, porque así las busqué a las raíces, ¿no? Miren, vamos para arriba. Si acá donde dice R, pongo R1 cuadrado más E a la R1X más A1 por R1, acá en esto donde dice R, dice R1. Bueno, E a la R1X es distinto de 0, y R1 cuadrado más A1 por R1 más A0 es 0, porque así encontré R. Quiere decir que esta función E a la R1 de X está satisfaciendo, cumple la ecuación diferencial homogénea. Entonces, lo mismo para φ2. Y entonces ahora lo único que me restaría ver, ¿no? Cuando R1 es distinto de R2, que sean linealmente independientes. Y entonces vamos a hacer el browskiano, no sé si se lo acuerdan. Browskiano de φ1, φ2, una función de x. ¿Se acuerdan cómo era el browskiano? A ver, ¿quién me recuerda qué era el browskiano? Era la función y su derivada. Exactamente, la primer fila eran las funciones, e a la R1 de x, e a la R2 de x. Y la segunda fila eran sus primeras derivadas, porque tengo solo dos, R1 por e a la R1x, y acá R2 por e a la R2x. Bueno, y esto me está dando R2 por e a la R1x por e a la R2x, menos R1 por e a la R1x por e a la R2x. Entonces esto me está quedando R2 menos R1 por e a la R1 más R2x. Y esto va a ser distinto de 0, porque esto es distinto de 0, cualquiera sea R1 y R2. Y esto es distinto de 0 porque estoy en el caso en el que R1 es distinto de R2. Entonces, como el browskiano es distinto de 0, en este caso para todo X, entonces yo ya puedo asegurar que E a la R1 de X con E a la R2 de X son LI. Este conjunto es LI. Entonces, listo, ya tengo dos funciones que son solución, son LI. Yo ya puedo decir que entonces el núcleo del operador está generado, pongo porque no puse base, no importa, por E a la R1X, E a la R2X. Muy bien, este era el caso 1, el más fácil, donde tenía dos raíces y las dos distintas. Vamos ahora al
caso en que tenga dos raíces reales, pero las dos sean iguales. Porque si yo tengo dos iguales, en este caso, ya tendría una sola función en vez de tener dos. Y yo necesito dos, ¿no? Porque si R1 es igual a R2, me quedo con Φ1, Φ2 no es. Entonces vamos a ver qué hacemos en ese caso. El segundo caso, R1 pertenece a reales y R2 es igual a R1, o sea, tengo dos raíces reales. Entonces acá propongo, y luego verificaré que esté bien, voy a proponer que Φ1 sea E a la R1 de X. Esto ya sé que L de Φ1 es 0. Ya lo sé porque R1 es una raíz de la ecuación característica. Y ahora Φ2 de X no puedo decir que sea E a la R2, porque es igual a R1, sería la misma. Entonces propongo que sea X por E a la R1X. Acá entonces tendría que hacer, a ver cuánto me da L de Φ2 de X. Si me da 0, fenómeno. Es efectivamente, yo les aseguro que sí, ahora lo vamos a hacer, pero yo les aseguro que sí, que X por E a la R1 de X, si R1 es raíz de la ecuación característica, cumple que está Φ2 en el núcleo, es decir, que L de Φ2 me da 0. Pero lo vamos a hacer, vamos a verificarlo. Voy a decir, primero voy a encontrar yo Φ2', porque para L de Φ2 necesito Φ2' y Φ2 derivada segunda, ¿no? Esto es E a la R1X, ¿no? Derivada de X por E a la R1 sin derivar, más R1 por X por E a la R1X. ¿Está bien, no? ¿No me estoy equivocando? Bueno, y Φ segunda 2, derivo Φ', ¿qué me queda? R1 por E a la R1X más R1 cuadrado, no, más R1 por E a la R1X más R1 cuadrado por X por E a la R1X. Muy bien. Y entonces ahora voy a reemplazar y me va a quedar que R1 por E a la R1X más, esto dos veces me está quedando, pongo 2, más R1 cuadrado por X por E a la R1X más A sub 1 por Φ', es decir, E a la R1X más R1 por X por E a la R1X más A sub 0 por X por E a la R1X, ¿no? Esto es L de Φ2. Y ahora vamos a reorganizar y recordar alguna propiedad de los polinomios, que yo mucho no me acuerdo, ahora me lo van a decir ustedes. Me va a quedar L Φ2 de X igual. Voy a reordenar de esta manera. Voy a poner R1 cuadrado, a ver, esperen, voy a poner R1 cuadrado por X por E a la R1 de X más A1 por R1X por E a la R1X más A1 por E, me parece que me estoy equivocando, a la R1X, no, este lo saco, Tuki, no, vuelvo. Acá tiene que haber algo que haya hecho mal yo. La derivada segunda es R1 por E a la R1X más R1, esto sin derivar, por E a la R1X. La derivada está bien, profe. Está bien, porque entonces, a ver,
yo quiero que me quede, la ecuación aplicada en R1, E a la Rx por R cuadrado más A1 por Rx, a ver si me sale. Sí, me va a quedar con X. A ver, vamos a ver si me queda. R1 cuadrado por X por E a la R1X. Ah, esperen que estoy entonces con este término, ya lo puse, más A1 por X por R1 por E a la R1X. Ya puse este, ¿no? Más A0 por X por E a la R1X. Ya puse este. Voy a agruparlo porque si no se me confunde. Y ahora, ¿qué término me falta? Más, me falta este término y este otro. Ay, qué feo. Sí, más 2R1 por E a la R1X más A1 por E a la R1X. Bueno, acá vamos a ver que lo que está, vamos a poner las dos cosas entre paréntesis, ¿no? Lo que está arriba lo puedo escribir como X, ¿no? Sigo, L de phi2 de X. X por E a la R1X por R1 cuadrado más A1 R1 más A0. Y la que está el segundo paréntesis lo puedo escribir como R1X más, por E a la R1X por 2R1 más A1. Bueno, fíjense que este es un polinomio en variable X, R, que vale 0, porque R1 era la raíz de esto. Y esto es la derivada de este polinomio, que también, si el polinomio vale 0 en esa variable, esta derivada sería 2R1 más R1, también vale 0. Esto es propiedades de los polinomios que ustedes vieron el año pasado. Quiere decir que efectivamente se termina de mostrar que L de phi2 me queda algo por 0 más algo por 0, 0. Es decir, esa phi2 de X, que la había puesto como X por E a la R1X, pertenece también al núcleo de L. Y entonces ahora voy a tener que ver que este conjunto, E a la R1 de X, con X, E a la R1 de X, yo no lo voy a hacer porque si no, no voy a terminar. Ver que esto es LI. Tienen que hacerlo ustedes, con el browskiano. Con el browskiano de Φ1, Φ2, van a ver que les va a dar distinto de 0. Y entonces van a poder asegurar que son LI. ¿Está? ¿Se animan? No para que lo hagan ahora, pero digo, así no lo hago y no perdemos tanto tiempo. ¿Se animan ustedes a hacerlo? Para que no quede así tan en el aire, que ustedes se ponen y lo hacen. ¿Estamos? Sí, profe, yo una duda. Cuando puso que 2R1 más A1 es 0, es porque el polinomio anterior, o sea, antes ya con el polinomio anterior ya dio 0, por eso. Exactamente. Estos son propiedades de las... si yo tenía un polinomio de grado 2 que tenía una raíz doble... Ah, porque es raíz doble. es raíz doble, no lo dije, ¿no? Si yo tenía un Me había polinomio olvidado, de sí. grado 2 que tenía raíz doble, entonces el polinomio daba 0 en esa raíz y la derivada del polinomio daba 0 en esa raíz. ¿Se lo La acuerdan? multiplicidad, sí, me acordé. Muy bien. Sí, me olvidé de decir que, me parece que me olvidé de decir que era raíz doble. Bueno, entonces, sigamos. Tiene que abrir la ventana.
Muy bien. Entonces ahora ya tengo que, como son LI, ya tengo que el núcleo del operador, en este caso, en el caso 2, base del núcleo de L es igual a E a la R1 de X por E a la R1 de X, donde R1 era la raíz del polinomio característico. Muy bien, y ahora me falta la otra. Voy a escribir los tres y luego hago 3 ejercicios. ¿Les parece? ¿O quieren que pare acá, haga un ejercicio y luego...? Una pregunta puede ser. Sí, claro. Decime. Cuando ponemos una base de cualquier cosa, siempre tenemos que poner base, por ejemplo, base, núcleo de L, igual, y ahí sí podemos evitar el gen. Exactamente, porque base es un conjunto finito formado exclusivamente por 2 vectores. Eso es una base, un conjunto de 2 vectores. En cambio, si yo pongo núcleo de L, gen D, al decir núcleo de L, estoy diciendo todo el núcleo, no una base que son 2 vectores. Todo el núcleo, o sea, los infinitos se generan con estos dos. ¿Entendés la diferencia? Los infinitos del núcleo se generan con estos dos. En cambio, la base del núcleo son solo 2. ¿Entendiste, Julián? Sí, sí, perfecto, gracias. Súper importante, parece un detalle, una palabrita, pero es súper importante eso, porque va el concepto de lo que es un conjunto infinito, que es el núcleo, y lo que es un conjunto finito, que es la base del núcleo. ¿Está bien? Yo no podría poner núcleo igual y poner muchos vectores, porque tendría que poner infinitos. No lo puedo poner, no puedo poner núcleo igual y las llaves. Porque, o está formado solo por el nulo, o tengo infinitos, no puedo escribir los infinitos. Solo escribo núcleo igual y la llave cuando está formada solo por el nulo. Si no, tengo que poner base del núcleo para poner algunos. O núcleo igual generado por esos. Bueno, muy bien, Julián, que lo preguntaste porque todo el mundo está dudando. Profe, una consulta. Sí, En este dale. caso, componer esa base del núcleo y aclarando para todo R1 perteneciente a los reales, ya quedaría, digamos, respondido el núcleo, o podemos agarrar, por Es que ejemplo, eso, un valor particular de R1. está bien, pero espera un Sí. poquitito, porque ya empezamos mal. Esto no se cumple para cualquier R1, se cumple solo para el R1 que haya sido solución de la ecuación característica. Ah, claro. Entonces vamos a hacer un ejercicio antes de avanzar. Así, Tuki, bajamos un poco. Yo tengo preparado para los dos casos. Vamos a poner ejercicios. Vamos a hacer 2. Uno del primer caso, uno del segundo, y luego vamos al otro caso, al tercer caso. Bueno, vamos a ponerlo bien. L de C infinito sobre reales en C infinito sobre reales, tal que L de I sea I segunda más I prima menos 2I menos 2I. Y entonces, no, directamente porque por ahora solo hallar el núcleo. Hasta ahora lo único que sabemos es hallar el núcleo, Es decir, es lo mismo, vamos a ponerlo acá porque, es decir, si a mí me hubieran dado I segunda más I prima menos 2I igual a 0, resolver, ¿no? Es decir, resolver esto, hallar el núcleo. Bueno, entonces armo la ecuación característica, va a ser, ¿no? Ecuación característica. Me queda R cuadrado más R menos 2R igual a 0, es decir, R12 es menos B, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, más, porque es menos 4 por
A, que es 1, por C, que es menos 2, por eso me queda el más, sobre 2 por A. Entonces acá me queda que R1 es 4 por 2, 8, más 1, 9, la raíz es real 3, entonces es menos 1 más 3 sobre 2, es decir, 1, y la otra es menos 1 menos 3 sobre 2, es decir, menos 2. Entonces, a ver, acá me parece que va la pregunta que hacía Nahuel, creo que era, no me acuerdo al final. A ver, yo ya sé que entonces el núcleo de L se genera con E a la X, E a la menos 2X. Y si yo quiero poner, bueno, encuentre todas las, ¿no? Si a mí me hubieran dicho encontrar I tal que I segunda más I' menos 2I es igual a 0, entonces yo hubiera puesto que esta I es K1 por E a la X más K2 por E a la menos 2X. Para todo, K1, K2 real. Son las dos maneras de escribir lo mismo. Porque, ¿qué quiere decir que el núcleo de L esté generado por esto? Que todos los vectores que están en el núcleo, ¿no? El núcleo de L está formado por funciones I, tales que esas I la puedo escribir como K1 por E a la X más K2 por E a la menos X, menos 2X, es lo mismo, lo ven, ¿no? Son las dos maneras de ponerlo, pónganlo como quieran. Si quieren, lo ponen de esta forma, que es directamente estar poniendo el núcleo, y si quieren ponen el núcleo, se genera con estas dos, es lo mismo. Después cuando buscamos una completa, ya ahí tengo que poner todas las del núcleo, más una particular, en ese caso sí voy a tener que escribirlo de la segunda manera, porque esto es todas las del núcleo, K1 por E a la X más K2 por E a la menos 2X para todo K1, K2. Eso es todas las del núcleo. ¿Está bien? Bueno, ¿todo bien? Ay, muchas gracias por contestar, chiques. Bueno, vamos a ejercicio 2. Que va a ser, directamente vamos a decir, hallar la solución, acá se los voy a escribir distinto, es lo mismo, ¿no? La solución de la ecuación diferencial a ver cuál preparé, y, una pavada, ¿eh? Y segunda más 4i' más 4i igual a 0. Bueno, lo mismo, busco el polinomio característico, que será, ¿no?, la ecuación característica, que será r cuadrado. Profe, Sí, siempre la ecuación diferencial que tiene mayor grado siempre está multiplicado por un 1, nunca va a estar multiplicado sí, por... Ah, los operadores diferenciales que nosotros trabajamos son los que tienen este tipo. El operador diferencial es este. ¿Lo ves? Siempre hay un 1. Si hubiera otro número, bueno, en realidad deberías dividir por ese número para o que sea, sí o sí tiene que quedar el operador diferencial tiene que quedar así, con un 1 adelante. Esta es la definición. Si a mí me hubieran dado, perdón, voy ya que estamos para contestarles mejor esa pregunta, supongan que les hubieran dicho encontrar, no sé, la ecuación 2 sería medio feucho, pero no importa, pónganle, que me queda esto. Ustedes, si lo piensan como operador diferencial, lo tendrían que pensar como L de I igual a dividir todo esto por I. Y segunda más 8 dividido 2 I' más 8 dividido 2I. Y entonces hallar núcleo
de L. Digo, ¿se entiende lo que digo? Siempre para pensar el operador diferencial tiene que haber un 1. No pueden tener otra cosa. Y si les hubieran dicho hallar, bueno, acá, hallar el núcleo, bueno, listo. Y si les hubieran dicho hallar la preimagen, ¿no? Si les hubieran puesto esto y les hubieran dicho 2 y segunda más 8 y prima más 8i igual e a la x, digo cualquier cosa, entonces lo mismo, tendrían que escribir como y segunda más 8i prima más 8i igual 1/2 de e a la x. Y a partir de acá, seguir trabajando. Ay, esperen, que ahora vuelvo arriba para que la vean. ¿Se entiende lo que digo? Siempre lo van a pensar con un 1. Sí, sí. Listo, borro para volver a lo que veíamos. Acá era un 4, porque yo los preparé pensando en que las raíces me caigan en el caso que estamos viendo, el caso 2. Bueno, entonces, estábamos haciendo el polinomio característico de r² más 4r más 4 igual a 0. Bueno, esto tiene dos raíces iguales que son menos 2, ¿no? Porque esto es como si yo dijera, fíjense, r más 2 al cuadrado. Entonces las raíces... Bueno, entonces estoy en el caso 2. Entonces directamente digo, el núcleo de L está generado por e a la menos 2x, x por e a la menos 2x. Chau. O puedo decir y es tal que y de x es k1 por e a la menos 2x más k2 por x por e a la menos 2x para todo k1, k2 real. En realidad, me parece que acá tendría que ponerlo de la segunda manera porque me dijeron la solución de la ecuación diferencial. Podríamos decir que la pongo de esta forma, lo mismo, ¿no? ¿Se entendió? Es muy fácil, es muy fácil, no tienen ningún problema. ¿Hasta acá vamos? ¿Vamos bien? Sí, sí. Ah, bueno, muy bien, gracias Lourdes. Muy bien. Entonces vamos ahora al tercer caso, que es una estupidez, pero en general cuesta más, que es cuando, tercer caso. Y esto es cuando R1 es A más IB, con A y B reales, es decir, raíz compleja. Pero si R1 es eso, R2 claramente es A menos IB, porque como los coeficientes del polinomio característico son reales siempre, entonces las dos raíces, si salen complejas conjugadas. Entonces yo acá podría decir que φ1 de x es e a la a más ib x, y que φ2 de x es e a la a menos ib por x. Y esto es, no sé si lo habían visto en la fórmula de Euler, conmigo no, así que se las voy a mostrar. Esto, fórmula de Euler, vamos a poner, es algo que ustedes, la demostración de lo que yo voy a decir, lo van a ver también en análisis 3. Pero dice lo siguiente, e a la i alfa, o sea, e a la i con i, el imaginario, ¿no? De los complejos, es coseno de alfa más i seno de alfa, es decir, e a la i alfa, la exponencial compleja, es esto. Tienen que saberlo, es un número complejo que coseno de alfa más i, o sea, la parte real de esta exponencial complejo es coseno de alfa. Y la parte imaginaria es seno de alfa. Esto lo tienen que aceptar por ahora porque lo van a ver en
en análisis 3. Muy bien. Entonces, una vez que sé esto, voy a ir arriba y voy a decir que en realidad Φ1 es, por un lado, es E a la AX por E a la IBX, ¿no? Porque quiero separar, porque A es un real, entonces la primera parte me queda E a la X como siempre, y es la segunda la que voy a hacer con la fórmula de Euler. Esto me va a quedar E a la AX por coseno de BX más I por el seno de BX. ¿Mm? Y luego cuando quiera Φ2 va a ser lo mismo, me va a quedar, ¿no? E a la AX por E a la menos IBX. Entonces me va a quedar el seno de menos B, que es lo mismo que el menos seno de B. Me va a quedar E a la AX por coseno de BX menos I por el seno de BX. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es que yo digo, bueno, acá yo tengo dos funciones, que son LI, si quieren las podemos probar. Bueno, en realidad las probamos, porque acá tenemos dos raíces distintas, y sabemos que E a la dos raíces distintas son LI. Así que sabemos que son LI. Yo ya podría dejar estas dos funciones, pero no me gusta porque no quiero encontrar soluciones complejas a la ecuación diferencial. Lo de no me gusta, tómenlo con pinza. Yo cuando trabajo en mis trabajos, cuando tengo que resolver una ecuación diferencial en electromagnetismo, que es bastante habitual porque, digamos, estas ecuaciones se usan mucho en los movimientos de cuerpos que están atados a resortes en medios que tienen rozamiento, que tienen viscosidad, ¿no? Si uno tiene un cuerpito atado a un resorte en un medio con viscosidad, cuando quiere encontrar la función posición en función del tiempo del cuerpito ese, les va a quedar una ecuación de segundo grado, de este tipo, a coeficientes constantes. Yo lo uso mucho porque nosotros pensamos como que hubiese electrones unidos a los núcleos a través como de un resorte. Entonces hacemos como modelos de lo que sería cómo se polariza la materia cuando se le incide un campo electromagnético, cómo se polariza, pensando en que como que hubiera una unión entre el electrón. En realidad es un modelo, porque esto es una unión electrónica, ¿no? El electrón se siente atraído por el protón porque en el núcleo, pues por el núcleo, ¿no? Porque en el núcleo están los protones, el electrón es negativo, los protones son positivos, se atraen. Pero uno, para hacer modelos de cómo se polariza la materia, uno piensa como un electrón unido a través de un resorte al núcleo y que se está moviendo porque le incide un campo electromagnético que moviliza a esos electrones. Bueno, esa ecuación diferencial de segundo orden, cuando la voy a resolver, tiene raíces reales, tiene raíces complejas conjugadas, justamente, en la mayoría de los casos, o por lo menos en los casos en los que yo trabajo. Y la verdad es que yo las dejo como soluciones complejas, porque después voy a decir que lo que polariza la materia es la permitividad, o lo que me da una idea de cuán polarizada está la materia es la permitividad del material. Y esa permitividad es un número complejo. O sea que yo trabajo con estas soluciones complejas. Pero bueno, vamos a aprender también aquí a buscar soluciones reales. Porque claro, cuando uno tiene el núcleo, yo digo, el núcleo del operador está generado por estos dos, ¿no? Digo, el núcleo del operador está generada por Φ1 de X y Φ2 de X. Pero entonces hay infinitas soluciones en el núcleo, infinitas funciones. Bueno, lo que voy a hacer es de las infinitas quedarme solo con las reales. ¿Y cómo lo voy a hacer? Encontrando combinación lineal de estas dos. Entonces fíjense, si yo sumo estas dos funciones, si yo encuentro una tercera,
que ¿cómo le podré llamar? ¿Cómo le puedo llamar? No le tengo nombre. 3. ¿Cómo? Bueno, Phi3, Tres. muy bien, muy bueno. Phi3 de X va a ser Phi1 más Phi2 sobre 2. Ay, no, porque esto no haría falta, pero en general uno lo divide por 2 para que no le quede ahí un 2 multiplicando. Ahora van a ver. Cuando haga Phi1 más Phi2, miren, ¿no? Sumo la de arriba más la de abajo, la parte imaginaria se me va, ¿está claro? Porque sería E a la AX por I seno de X menos E a la AX. Entonces me queda 2 veces E a la AX coseno de BX sobre 2, de ahí que quiero sacar el 2. Entonces, esta E a la AX coseno de BX también es una solución. Bueno, me voy a quedar con esta. No me voy a quedar con Phi1 y Phi2, me voy a quedar con Phi3. Y ahora Phi4 también va a ser una combinación lineal, pero que va a ser I por Phi1 menos Phi2, porque si yo resto me va a quedar imaginario puro, por eso multiplico por I. Bueno, sobre 2. A ver, fíjense, esto me va a quedar, si multiplico por I acá, a ver, voy a multiplicar por menos I. Digo para que me quede positiva, es lo mismo, ¿no? Si multiplico por I, acá arriba me queda menos seno de BX por E a la X por menos I coseno de BX, ¿no? Y que dije, le resto. Voy a hacerlo. Me va a quedar. Bueno, no, porque no me entra. Fíjense, si hago I por la de arriba menos I por la de abajo, la parte real se me va, porque me queda I por esto menos I por lo mismo. En cambio, la imaginaria se me está sumando, ¿no? Porque es I por seno de BX menos I por seno de BX, entonces me suma. Y lo que me va a quedar, se los pongo directamente, me va a quedar E a la AX por el seno de BX. Entonces, yo voy a decir que todas las soluciones, miren, voy a decir esto, I es tal que I de X sea K1 por E a la AX coseno de BX. Recuerden que A es la parte real de la raíz que me había dado compleja y B es la parte imaginaria. Más K2 por E a la AX por seno de BX. Si yo acá permitiese que K1 y K2 sea cualquier complejo, acá tengo las mismas infinitas que tenía antes. Pero si yo le exijo que solo valgan reales, ahí me saqué de encima todas las complejas que tenían parte imaginaria no nula y me quedé con algunas que son solo las reales. Es decir, si yo acá agrego K1, K2 reales, ya no estoy teniendo todas las que yo tenía. Estoy teniendo solo las reales dentro de las que yo tenía, porque me estoy sacando las complejas. Si yo hubiera querido tener todas, directamente ponía lo de arriba, ¿no? Phi1, Phi2, punto. Pero si no, ponía esto con K1, K2 complejos. ¿Se entiende? Pero nosotros vamos a trabajar aquí, digo para que lo sepan, con esto. Yo no sé por qué a los matemáticos les gusta tanto que sean soluciones reales, cuando nosotros necesitamos que sean complejos, por lo menos yo necesito que sean complejos, porque yo necesito que me den permitividad compleja. Entonces yo trabajo con complejos, pero a los matemáticos les gusta así, y entonces está bueno saberlo. O sea, no me queda claro, o sea, si vos permitís que K1 y K2 sean complejos o tenés de vuelta el mismo... Exactamente, soy el mismo conjunto que antes. En cambio, si solo le permito que sean reales, claro, porque los reales solo me no hay quedo con las manera reales. sí. ¿Entendés? No hay manera de que haya complejos acá, si K1 y K2 valen reales. Y bueno, es necesario.
yo hago algo corporativo porque ustedes van a ser ingenieros como yo. Entonces, ya que estamos, pero es un chiste, porque la realidad es que es necesario también conseguir a veces la solución, solo la parte de las soluciones que son reales. Y ustedes van a ver que en muchos casos, en los parciales, les dicen hallar las soluciones reales de determinada ecuación diferencial. Entonces tienen que hacer esto. Vamos a hacer un ejercicio de esto para pasar a ver la parte de las que no son homogéneas, es decir, cuando hay solución particular. Pero vamos a aplicar esto. Después vamos a hacer un pequeño recreo, porque si no, nos vamos a cansar mucho. Vamos a poner como ejemplo, hallar todas las soluciones reales de la siguiente ecuación. De la siguiente ecuación, y que la ecuación sea, porque la tengo pensada para que me dé complejas, y segunda menos 2i' más 5i igual a 0. Entonces, busco la ecuación característica, me queda r cuadrado menos 2r más 5 igual a 0. Esto R1, 2 es 2 más menos, esto es 4 menos 5 por 4, 20, sobre 2. Entonces acá tengo que R1 es 2 más la raíz de menos 16 sobre 2, y esto, bueno, 2 sobre 2 es 1, la raíz de menos 16 es 4i, más, bueno, vamos a poner 2 más 4i sobre 2, con lo que me queda 1 más 2i, ¿no? Esta da como resultado 1 más 2i. Y por supuesto, R2 me va a dar 1 menos 2i. ¿Está bien? Es decir, A, tengan en cuenta que A vale 1 y B vale 2, ¿no? Uno dice, ¿cuánto vale B? ¿El 2 o el menos 2? Bueno, sería lo mismo, pero lo tomamos como el 2. Entonces me queda que I de X es K1 por E a la X por coseno de 2X más K2 por E a la X por el seno de 2X con K1, K2, todos los reales. Yo digo, me quedé como así, no me gusta decir las cosas sin explicarlas, pero ¿por qué tomo 2? Porque si tomara menos 2 es lo mismo, ¿no? Coseno de menos 2x es igual a coseno de 2x. Y seno de menos 2x es igual al menos seno de 2x. Y bueno, pero K2 es cualquiera, que sea el o el negativo, es lo mismo. ¿Se entiende, no? O sea que si quiere poner un menos Eso, 2, profe, porque el coseno y el seno son funciones pares o impares, ¿no? bueno, sí, porque son funciones coseno. Okay. No, Está porque sí, yo sí. sé, sí, es cierto, porque son pares y una e impares otras, pero bueno, el coseno es coseno. Y yo sé que el coseno de 2x es igual al coseno de menos 2x, y sé que el seno de 2x es igual al menos seno de 2x. En este caso particular, pero es verdad lo que decís, todas las funciones pares cumplen esto, lo del coseno, y todas las impares cumplen la del seno. En particular la que nos interesa. ¿Está? Bueno, si a ustedes les parece, vamos a hacer un recreíto. Voy a dejar de presentar, de grabar, después volvemos.